Eh, bueno, esta es una nueva edición de Perspectiva Sur de Fundación Sur Global. En esta ocasión estamos con nuestra especial invitada Mariela Kraus, candidata a doctora en Derecho Constitucional. Ella es brasileña, está estudiando su doctorado en Italia. Y la idea es que nos pueda platicar hoy sobre cómo se han vivido esta última semana la situación política en Brasil, con la victoria de Lula y el próximo cambio de mando, así como también desde su formación profesional como doctora en Derecho Constitucional, candidata, que nos pueda dar ciertas miradas sobre cómo se vio el proceso constituyente chileno desde afuera, luces, sombras de este proceso, y finalmente también nos gustaría tratar sobre la situación en Italia con el nuevo gobierno Meloni y cómo se vive en Europa el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que agradecemos a nuestros auditores y sobre todo a nuestra invitada. Mariela. Hola a todos, es un placer hablar con ustedes hoy, especialmente sobre un tema que es complejo y difícil de entender y analizar, pero haré todo lo posible por explicar mi visión de lo que ocurre hoy en Brasil. Incluso tomé algunas imágenes para tratar de hacerlo tal vez un poco más claro. ¿Puedo compartirlas aquí? No lo sé con quién era la responsabilidad de farlo. Eduardo, ¿tienes la opción para compartir? Sí, la tiene. Espera, Sandino está ingresando y él puede compartir la. Ah, verdad, porque he Tienes que enviado pegado, Sandino. Sí, porque él es el host, ¿no? Sandino. No está como cojos. ¿Y tú no eres el host? Sí. Ahí nos puedes dar opciones pues, para compartir. Sí, le di a Mariela, pero no le aparece. ¿No te aparece la opción de share? Share screen. Para mí no. A mí me aparece acá abajo, en el Zoom. Qué raro. Qué raro. Está ingresando Sandino. Bueno, posso continuar e depois vemos se es posible compartir. Bueno, como quieras. Está, estamos, si Sandino puede. Giovanni ya es aquí. Bueno, posso continuar después. Aquí lo puedo abrir en un. Dame un minuto y te puedo compartir la pantalla. Ah, perfecto. Ya, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Empezamos. Ponle un poco más de zoom. Empezamos así. Ahí, y ver el PDF. Ya. Perfecto, entonces. Debo decir también, perdón si eventualmente debo contestar el teléfono porque me enteré hace unas horas que mi abuela en Brasil, ella no está muy bien, tiene cáncer, pero hablemos tranquilamente hoy de Lula y precisamente para que, porque mi abuela es evangélica, muy fan de Bolsonaro. E ho hablado a lei de questa presentazione.
Y mi español ya está un poco contaminado por el italiano, así que haré lo posible por mantener una mejor pronunciación. Bueno, empecemos entonces por el principio. Esta imagen propia. Caos político en Brasil e institucional, sobre todo entre los tres poderes, ¿no? Los tres poderes del Estado, polarización, manifestaciones pidiendo la vuelta de la dictadura militar, impedimentos en las carreteras por los resultados electorales, saludos nazis, fake news, antipetismo, bolsonarismo. Difícil, pero retrocedemos en la historia para tratar de entender. Podemos pasar, perfecto. El periodo posterior a la dictadura en Brasil se resolvió muy mal, muy mal. Para empezar, porque hubo una ley de amnistía que perdonó todos los delitos cometidos durante la dictadura en Brasil. En otras palabras, no se investigó ninguno de los delitos políticos, lo cual es muy problemático, ¿no? No hubo ninguna aclaración ni explicación pública de lo ocurrido durante ese periodo. Y muchas cosas fueron encubiertas. Y así, como los crímenes no fueron investigados, parte de la población brasileña de la época y hasta hoy sigue creyendo que no hubo crimen ni dictadura efectivamente. Y esto explica un poco la mentalidad de la gente hoy en día en Brasil. En 1985 se inició un fuerte movimiento popular llamado Diretas Agora, en las imágenes, que buscaba el fin del Acta Institucional 5, que prohibía incisivamente la libertad de expresión y también buscaba elecciones directas para el cargo de presidente de la República en Brasil. Fue un movimiento popular muy fuerte, que permitió un gran avance en el debate democrático en el país. Y en este periodo de mayor apertura democrática, se creó la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la Constitución Federal que tenemos hasta hoy y ha sido promulgada en 1988. Esta Constitución, generosa en garantías y derechos fundamentales, estipula la forma de gobierno como federación y las autonomías estatales y municipales, porque Brasil es una federación inspirada en el modelo de Estados Unidos, pero tiene particularidades distintas. Por ejemplo, los estados no tienen tanta autonomía como en Estados Unidos. Y se puede decir que es una de las constituciones más avanzadas del mundo occidental, con una garantía de derechos humanos e igualdad increíble. En la práctica, pero vemos que no se respeta del todo, pero en el texto constitucional es hermoso. Hubo una gran apertura a la participación popular. Había formularios en todas las oficinas de correos para que los ciudadanos le rellenaran informando al Congreso sobre qué tipo de derechos y preocupaciones debían incluirse en la Constitución. Entonces, a diferencia del régimen anterior, ahora era que la población podía expresarse y decir lo que era importante incluir en la carta política. Y esa próxima imagen era un movimiento especial, esta, de las mujeres e indígenas. La anterior de los presidentes, esa. Porque para que Brasil tenga un texto constitucional tan democrático, republicano e igualitario, los debates fueron intensos en la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 1987.
En mi disertación estudié el movimiento feminista llamado Lobby del Lápiz Labial, que era un grupo compuesto por estas mujeres que trabajaron junto con otros grupos, como los pueblos originarios, los grupos de personas negras, los grupos LGBT, los grupos de trabajadores, también de los defensores de los derechos de los niños, adolescentes y ancianos. En fin, un grupo muy amplio que llevó a la Asamblea Constituyente de esa época las agendas de varios otros sectores, no solo el económico, que era el considerado mayormente por los parlamentarios hombres. Y la Asamblea Nacional Constituyente estaba compuesta por 559 parlamentarios y solo 25 eran mujeres, por lo que tuvieron que movilizarse para que se garantizaran sus derechos. Y el nombre del lobby del lápiz labial era una broma que los parlamentarios hombres hacían en los pasillos diciendo que las mujeres no podían hablar de temas que no fueran fútiles, como la ropa, el maquillaje, el pintalabios. Calificaron cualquier programa más igualitario como algo del lobby del lápiz labial. Así que las mujeres tomaron este nombre irrespetuoso e empezaron a actuar en la Asamblea Constituyente de forma más incisiva, incluso ofreciendo un pintalabios a los parlamentarios hombres cuando se sentían discriminadas. Y bueno, ahora gobiernos después de la Constitución del 1988, lo próximo slide. Para entender la trayectoria de las personas que ocuparon el sillón de la presidencia de la República en Brasil, hablaré de los presidentes que tuvimos. Durante la mayor parte, una curiosidad, que durante la mayor parte de la dictadura militar, Brasil solo tenía 2 partidos políticos. Era un sistema bipartidista, como el que tiene Estados Unidos en la actualidad. Y después de la dictadura que se permitió la creación de nuevos partidos. Hoy en día tenemos más o menos 33 partidos políticos. Y tras la promulgación de la Constitución del 1988, el primer presidente elegido por votación popular fue Fernando Collor. Fue el presidente más joven en ser elegido en Brasil, con 42 años. Y su gobierno se caracterizó por básicamente 2 cosas. Primer, intentos de mejorar la economía, principalmente por empezar una apertura económica más globalizada en Brasil. Y segundo, la corrupción. Él sufrió un proceso de destitución, un proceso de impeachment, y fue condenado. Pero antes se demitió y su vicepresidente Itamar Franco asumió el cargo. En el poco tiempo que estuvo en el cargo, Itamar se preocupó por la economía y redujo la inflación en Brasil, pero no pudo presentarse a la presidencia porque en esa época no se permitía la reelección. Después, Fernando Henrique Cardoso fue ministro de Asuntos Exteriores de Itamar Franco. Trabajó en la creación del Plan Real, la moneda que cambiaría la economía brasileña y traería la estabilidad económica hasta hoy. Su gobierno se preocupó más por la economía, por la privatización de las empresas estatales, especialmente en el sector energético, y por una mayor participación de Brasil en el escenario internacional. En el ámbito social, no hubo un impacto importante en la reducción de la desigualdad, por ejemplo, y él fue reelegido una vez y luego después pasó
a Lula. Entonces, Luiz Inácio Lula da Silva tuvo 2 mandatos. En el primero, trabajó especialmente en la reducción de la pobreza en Brasil, en el aumento del acceso a la educación superior pública, porque en Brasil las mejores universidades son públicas, gratuitas y administradas por el gobierno federal. Y también trabajó en la protección del medio ambiente. También tuvo una fuerte agenda de protagonismo internacional para Brasil e incluso fue elegido por una importante revista brasileña llamada Época como uno de los brasileños más influyentes del país. Pero su segundo mandato fue testigo de numerosos escándalos de corrupción y numerosas críticas sobre la falta de evaluación de las políticas públicas aplicadas. Dejó el gobierno con un índice de aprobación superior al 80%. Y eligió a su sucesora trabajando intensamente en una campaña para transferir votos a Dilma Rousseff. Entonces, Dilma Rousseff, ella fue muy activa durante la dictadura brasileña. Participó en grupos que abogaban por la lucha armada contra la dictadura e incluso, lamentavelmente, sufrió las peores consecuencias de la dictadura militar, porque ella fue perseguida y torturada. Y afiliada hace mucho tiempo al Partido de los Trabajadores, al igual que Lula, ella fue elegida en 2010. Al inicio de su gobierno, en 2011, estuvo marcado por los reflejos aún de la crisis internacional de 2008. Entonces, Brasil ya no estaba en su apogeo económico como antes. Y asumió como continuación del gobierno de Lula. Pero ella no era así conocida, no venía de un entorno político grande, era técnica, siempre trabajó entre bastidores, por lo que se puede ver que su forma de gestión era distinta, era diferente. Ella no dialogaba tanto y personas cercanas a ella hablaban de su falta de apertura al diálogo. Ella fue reelegida en 2014 en un estrecho margen de votos, pero en 2016 sufrió un proceso de destitución, que a diferencia del expresidente Collor, ella no renunció antes. Entonces, Dilma fue destituida de la presidencia de la República y este proceso de impeachment fue siempre controvertido, muy debatido, porque el delito del que se le acusaba era de pedalada fiscal, que otros presidentes han cometido antes, pero nunca se destituyó a nadie por eso. El hecho es que fue destituida por no negociar con el Congreso Nacional. Y el mayor problema fue la falta de articulación política, en la que su vicepresidente parece haber aprovechado para asumir su cargo, Michel Temer. Fue un gobierno que se articuló con el llamado Centrão, un movimiento de la Asamblea Constituyente también, y llevó a cabo la reforma laboral y de seguridad social. También implementó un límite de gasto público que fue duramente criticado por no permitir avances en la área social. Se le considera un gobierno moderado. No cambió la política internacional que se hacía en Brasil y terminó su mandato con menos de 10% de aprobación popular. Era un político con un perfil articulado en el Congreso y de derecha, pero no al extremo de su
sucesor Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 bajo el tema Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos. Es siempre con un fuerte fundamentalismo religioso presente en su discurso. Se autodenomina como el capitán del pueblo, la salvación de Brasil. Defiende los valores de Dios, la patria, la familia. Grandes elementos simbólicos, paralelos religiosos como El Salvador, también un fuerte nacionalismo y una defensa de la familia que es la conservadora tradicional. Se autodenominó en contra de todo el sistema establecido de que él mismo provenía, porque fue diputado durante casi 30 años. Y fue elegido con una campaña contra la corrupción y una campaña económica basada en ministros técnicos para no dar cabida a una administración contaminada o corrupta, dijo. Y ganó las elecciones en el contexto del encarcelamiento de Lula, con el proceso Lava Jato, que fue presidido por el juez que luego después se convirtió en ministro de Justicia de su propio gobierno. Un poco extraño, ¿no? Así que podemos ver varios elementos problemáticos. Pero él asume el cargo con la promesa de salvar a Brasil, de limpiar a Brasil de la corrupción, dijo. En el primer año de su gestión, redujo los ministerios, había establecido la triple esperanza de salvación. Ministros técnicos en los ministerios de Salud, con Luis Mandetta, Justicia y Seguridad, con Sergio Moro, juez de Lava Jato, y Economía, con Paulo Guedes, procedente de la Escuela de Chicago. En su gobierno se produjeron avances como la digitalización del gobierno federal y el cumplimiento de los requisitos para la entrada de Brasil en la OCDE. Sin embargo, las principales propuestas no se llevaron a cabo, como las reformas fiscales, políticas y etc. Además, su discurso siempre ha sido autoritario, discriminatorio, irrespetuoso, mentiroso y basado en fake news. Su gestión de la pandemia fue criticada en todo el mundo. Hubo numerosos cambios de ministro de Sanidad, incluso de ministro de Justicia. Y la deforestación ambiental aumentó. Los ministerios más polémicos eran Educación y Medio Ambiente. Educación. El ministro de Educación, Milton Ribeiro, que era pastor, recibió a los pastores 127 veces para reuniones en las que se decidía quién recibiría los fondos de educación. Medio Ambiente. El ministro Ricardo Salles, muy controvertido e incluso elegido diputado por el estado de São Paulo en las últimas elecciones de este año, redujo la estructura de protección del medio ambiente para permitir la explotación de la Amazonia para grupos de mineros y garimpos, actuando fuertemente contra los pueblos indígenas. Y también se ha producido la paralización de los fondos de Amazonia y de países como Noruega y Alemania. Entre todo eso, todavía hubo mucho discurso de odio, violencia a favor de las armas, derechos anti-LGBTQIA+, recortes en las políticas públicas de protección de los derechos de las mujeres e incluso ataques a periodistas. Bueno, elecciones 2022. Ahora Lula gana por un pequeño margen.
Lula fue elegido de nuevo, pero esta vez con una gran coalición, un frente de políticos, de economistas, ecologistas, juristas y artistas que le apoyaban. Incluso sus adversarios políticos del pasado hicieron un pacto de colaboración visible. Después de todo, su vicepresidente Geraldo Alckmin había sido su opositor declarado durante años. Y numerosos políticos, entre ellos la ecologista Marina Silva, muy crítica con el partido de Lula, el PT y opositora en otras elecciones, también le apoyaron. Por otro lado, en algunos estados de Brasil, como en el sur, de donde vengo yo, hubo una gran campaña por parte de sectores empresariales a favor de Bolsonaro, incluyendo denuncias de acoso moral en empresas que insistieron en que los trabajadores votaran por él. Y son estos grupos los que hasta el día de hoy realizan manifestaciones pidiendo que los militares tomen el poder y no permitan que Lula jure como presidente. Entonces, es complejo, ¿no? Pero para intentar desentrañar toda esta situación, trago la teoría de Rosana Pinheiro Machado. Podemos pasar el slide, gracias. Ella es una antropóloga brasileña que hizo su tesis doctoral con una investigación de campo durante casi 10 años en una comunidad de una gran capital que es Porto Alegre. Porto Alegre, que es en el estado de Río Grande do Sul, el estado de Brasil que hace frontera con Uruguay, por lo que observó toda la fase de ascenso, de crecimiento. Mariela, se te cayó el audio. Mariela, no se te escucha ahora. ¿Apretaste algo? ¿No? No, no Venía sé. fallando como hace un rato, creo, el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, de forma resumida, claro, porque la tesis de Rosana Pinheiro Machado es muy completa, también hay un libro sobre eso, farei de uma forma resumida. Ele traz acompanhar a essa comunidade em la ciudad de Porto Alegre. Durante tanto tempo, ele comprobou que os governos del PT permitían a los más pobres acceder económicamente al consumo, algo que antes no ocurría de la misma manera. Así que, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad capitalista y consumista, el acceso al crédito que tenía la gente no va comprobado, acompañado de una educación o conciencia sobre el dinero. Y por eso la población más pobre gastó su dinero consumiendo productos de marca, haciendo y comprando cosas que antes estaban negadas a esta clase social. Esta autora llegó a realizar entrevistas con estas personas y observó que las personas con profesiones más sencillas querían ser vistas y respetadas. ¿Y cómo ocurre esto en una sociedad como la nuestra? Al mostrar el acceso a productos diferenciados, consumiendo marcas y mostrándolo. En una de las entrevistas, Rosana contó que una mujer que era empleada doméstica de limpieza, dijo que se sentía bien cuando entraba en el ascensor del edificio de lujo
donde trabajaba con sus gafas de sol de marca, porque sentía que pertenecía un poco más a este mundo. Y también los jóvenes más pobres se sentían parte del pequeño club de los jóvenes más ricos, porque tenían esas zapatillas o gorras de marca. Y un ejemplo práctico de esto es que en 2013 se produjo un movimiento en Brasil llamado Rolezinhos. Podemos pasar adelante el slide. Y así podemos ver que en el que los jóvenes de la periferia iban a los grandes centros comerciales de las ciudades a pasar el rato con los amigos, a conocer gente, y la clase más acomodada que frecuentaba a esos lugares, a esos espacios, se molestó con la presencia de estos jóvenes. Entonces, hubo innumerables casos de acercamientos de la policía a estos jóvenes, cuestionando por qué estaban allí, en un espacio que no era suyo. Pero los jóvenes querían tener su derecho a mostrarse como consumidores también. Y también podemos ver que fue un movimiento complejo. Pero todo esto para decir que en la teoría de Rosana Pinheiro Machado, que me parece muy coherente, tiene mucho sentido, los gobiernos del PT, desde Lula, han permitido el acceso de las clases bajas al crédito y a la universidad. Pero no han cambiado la estructura todavía racista, machista y violenta de la sociedad, no permitiendo que todo este acceso vaya acompañado de una mejora de las estructuras sociales e institucionales en Brasil. Y por eso ha cobrado tanta fuerza el discurso de Bolsonaro, un discurso de la violencia, un discurso que dice que los delincuentes buenos son los delincuentes muertos. Y también que hay que cambiar todo eso sin decir qué hizo. Y sin decir que esta voluntad de revuelta que trae el discurso de Bolsonaro. Él fue el político más buscado en Google entre 2013 y 2015, precisamente porque lleva más tiempo con declaraciones así y ha entrado en el radar y la conciencia política de la gente. Y todo eso acompañado de una dictadura tan mal resuelta, en mi opinión, que trae reflexiones aún hoy. Por ejemplo, Brasil no trata el periodo de la dictadura militar de la misma manera que Chile. Tenemos una autora en Brasil, amiga mía y de Giovanni, nos conocimos juntos en Santiago hace algunos años, Luisa BD. Y ella hizo un estudio comparando la forma en que los periódicos de Brasil y Chile retrataban la dictadura. Chile con seriedad y apertura a investigar y dialogar sobre el tema. Y Brasil, podemos pasar el slide. Brasil, así, con humor, haciendo caricaturas, haciendo chistes, carnavalizando el tema y no tomándolo en serio. Y esto se refleja en la sociedad brasileña, incluso hoy en día. Hay manifestantes que piden la vuelta del régimen dictatorial. Se sigue hablando del miedo al comunismo con la elección de Lula. Es una mezcla de muchas cosas mal resueltas, mal estudiadas, mal conocidas. Y un ejemplo de esto es esta próxima imagen en que estas manifestaciones contra la elección de Lula y pidiendo el regreso de los militares al poder es que los manifestantes
reprodujeron un saludo nazi. Esto ocurrió en la ciudad de São Miguel do Oeste, en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, que es el estado donde vengo yo. Entonces, es un contexto bastante peculiar todo eso, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Difícil. No lo sé. Esta es la narración un poco de mi visión sobre todo eso, y la razón, en mi concepción, sería la falta de una cultura constitucional en Brasil. Bueno, tal vez lo piense yo así porque me licencié en Derecho y realicé mis estudios de máster y doctorado en la área constitucional, mas justamente por eso veo que hay un desconocimiento de nuestro Estado, de nuestra historia y, por supuesto, de nuestra Constitución por parte del pueblo brasileño. Hay gente que dice que necesitamos de una nueva Constitución. ¿Puede imaginar? Si hoy tuviéramos una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, seguro que volveríamos a necesitar un lobby de lápiz labial para garantizar unos derechos mínimos a la igualdad de los grupos que no estarían representados por este Congreso. Por lo tanto, a mi modo de ver, es una falta de cultura constitucional. Estoy de acuerdo con la visión de la antropóloga Rosana Pinheiro Machado. Veo de verdad también un recorte de clase, de género, de raza, pero sigo viendo una preocupante falta de cultura constitucional. Yo soy una gran defensora de incluir una asignatura o disciplina de Constitución y Derecho en el currículo de las escuelas. Incluso, podemos pasar el slide, solo pediré que demostraré que yo participé en la creación de un proyecto de este tipo cuando estaba en la universidad, donde yo y otros estudiantes de Derecho íbamos a las escuelas de nuestra ciudad para hablar sobre Derecho, también sobre la Constitución Federal de Brasil, sobre política, sobre elecciones, y creo que esto es fundamental. Pero aún no tenemos esta cultura constitucional generalizada en Brasil. Y bueno, finalmente, para concluir un poco, podemos al último slide. Bolsonaro perdió. Él dejará la presidencia de la República en Brasil en 1 de enero, pero el bolsonarismo seguirá. Y esta es una observación grave y que se puede evaluar en el resultado de la elección en sí. Fue una disputa muy feroz. Se debe, por supuesto, al movimiento grande también anti-PT, anti-Lula y su partido político por los escándalos de corrupción. Pero es complejo porque el perfil de los parlamentarios electos al Congreso Nacional es de centro derecha o extremo derecha. Entonces, fuertemente elegido desde una perspectiva religiosa. Candidaturas de pastores, sacerdotes, profetas ha aumentado exponencialmente. Muchos senadores y diputados federales fueron elegidos con banderas bolsonaristas. Tenemos un Congreso Nacional formado en su mayoría por esta mentalidad. Sérgio Moro, que era ministro de Justicia, y Ricardo Salles, que era ministro de Medio Ambiente, fueron elegidos y formarán parte del Congreso el próximo año. Entonces, al me ver, será una legislatura difícil, en mi opinión. Y muchos temen
que en Brasil ocurra lo mismo que en el Capitolio de Estados Unidos, aquel ataque de los partidarios de Donald Trump contra la elección de Joe Biden. No sé, veremos. Yo he dudado de tantas cosas que podían pasar en Brasil y que han pasado, como la elección de Bolsonaro, que es difícil de decir o predecir. Yo no creo que ocurra porque las instituciones democráticas de Brasil están atentas y activas. Además, después de estas elecciones que fueron intensas, es que parece que ya nadie soportaba el difícil trato con Bolsonaro y su falta de diálogo también. Y ahora parece que él ya no aparece mucho, ni da sus declaraciones como antes, no concede muchas entrevistas, no rinde cuentas a la población como antes. Incluso dicen que se negará a pasar la banda presidencial a Lula. Realmente parece un niño mimado, ¿no? Pero aquí es donde hemos llegado. Me parece que Brasil ha sido un laboratorio perfecto para estudiar las contradicciones de la democracia, los peligros del populismo y de fake news, y también la violencia del autoritarismo. No lo sé, no sé. Pero me gusta ser optimista y creo que hay razones para hacerlo, porque la democracia en Brasil es muy reciente, llegó con nuestra actual constitución. Parece que todavía no nos hemos acostumbrado al desorden que proporciona la democracia, porque la democracia es desorden, es tener opiniones diferentes, distintas, es diversidad. El exceso de organización y la falta de libertad de expresión es otra cosa, y sabemos muy bien. Todavía no estamos, nos estamos acostumbrando a esto, creo. Y con la elección de este grupo que se formó con Lula, creo que la democracia ha vuelto a triunfar. Las instituciones democráticas brasileñas se han mostrado atentas y activas a todos los intentos de actos antidemocráticos y antirrepublicanos también. Lo que, a mi juicio, demuestra una gran fortaleza institucional de Estado, que no cedió ante los ataques y críticas bolsonaristas fuertemente basadas en fake news. Y a partir del año que viene, tendremos una nueva política de preocupación ambiental, social, económica. No creo que sea fácil, porque me parece que el país está todavía muy dividido. Y el próximo gobierno tendrá un gran reto en este sentido, porque su victoria fue por un estrecho margen. Pero creo que es el mayor, creo que el mayor sentimiento será de encaminar las cosas, tener un mejor diálogo entre los tres poderes. Yo no veo como un gobierno de izquierda que fue elegido, como dicen algunos, porque la alianza político-partidaria que se hizo en la campaña de Lula abarcó a numerosos partidos, incluso a adversarios políticos en otras elecciones. Entonces, como se formaron tantas vertientes diferentes para formar ese gobierno, me parece que si mantienen esta estructura y este equipo ya presentado, lo veo como un gobierno que vino a reconstruir, sobre todo a reconstruir la imagen de Brasil ante la comunidad internacional. Por lo tanto, aunque tengo muchas críticas a nuestra situación política actual, soy optimista de que el futuro de Brasil será mejor. El pueblo ha hablado a través de las urnas, ha elegido otro camino para que sigamos por las vías democráticas. Es un país continental con realidades distintas, diferentes en cada una de las regiones,
tiene una enorme diversidad y es un país referencia en América Latina. Hemos tenido grandes avances democráticos en nuestra historia, pero como sabemos, la democracia es una lucha constante. Angela Davis ya dijo que la libertad es una lucha constante. Y por eso, amigos, hermanos latinoamericanos, seguimos luchando. Eso, en fin, que separé para comentar hoy con ustedes y espero haber contribuido al diálogo de alguna manera. Gracias. Muchas gracias, Mariela, una excelente presentación. Y para seguir conversando, me gustaría tomar algunos elementos que nos dijiste recién. O sea, la coalición que llega al gobierno es una coalición súper amplia que se presenta en un congreso en el cual el PT tiene tan solo 8 o 9 diputados, si no me equivoco, de un congreso bien importante. Por lo tanto, tiene que generar alianzas bien grandes para poder gobernar. Y tomando algo que tú decías al final, probablemente lo que dé la capacidad de mantener a este gobierno a lo largo de su periodo sea más que nada el hecho de la necesidad de reinventar esta política democrática para enfrentar a la figura Bolsonaro, impedir que esta se pueda rearticular mediante la oposición antidemocrática hacia el gobierno y de esta forma reconstituir un camino democrático que le permita, ya sea a los grupos del PT o a otros grupos del espectro político, posteriormente generar un nuevo gobierno. O sea, más que nada sería la estructura política de Brasil versus Bolsonaro, en este caso, lo que permitiría mantener el gobierno. Sí, muchas críticas de este sistema brasileño, de la estructura que tenemos de Congreso Nacional como el poder legislativo, el ejecutivo con el presidente y el judiciario. Yo pienso que si en la práctica las cosas fueran o si pudiesen acontecer en la práctica como es en la teoría, era perfecto. Porque como no estamos acostumbrados con la democracia y con la tensión entre los poderes, es normal de un sistema democrático republicano, es normal. Pero atentar contra esta tensión o atentar directamente contra los poderes como el gobierno de Bolsonaro hice, es complejo. A mi visión, Lula y este gobierno que se forma juntos, que es muy grande, con una frente parlamentar de parlamentarios de todos los aspectos políticos, de extrema izquierda, de izquierda, centro, derecha, todo esto, yo creo que la posibilidad de se relacionar con el Congreso será posible, porque una cosa especial que es notorio, es visible, una característica de Lula, é a possibilidade de dialogar, de negociar e de fazer a política com diálogo. E isto podemos ver agora próprio, porque os governos de outros países invitaram a Lula para hacer reuniones e não a Bolsonaro. E isto é uma marca importantíssima. Também, por supuesto, é uma característica de Lula, un mérito suyo, pero también es un desmérito, un descrédito de la comunidad internacional al gobierno de Bolsonaro. Entonces, nuestro sistema es complejo. No creo que cambiar el mejor, porque en la teoría ya es perfecto. Pienso que la mejor cosa
de hacer la práctica como es en la teoría. Esta tensión entre los poderes, entre Congreso y Ejecutivo, acontecer de manera tranquila, con diálogo, sin amenazas. Así era el escenario perfecto. Gracias por la pregunta. Aquí nos hacen una pregunta desde el chat. Nos preguntan cómo fue el proceso de crecimiento de Bolsonaro. Porque, como tú decías, fue diputado por casi 17 años por Río de Janeiro, pero de un momento a otro se transformó en una figura política tan relevante, porque fue siempre un diputado, así como acá el señor José Antonio Kast, un diputado que no aportaba tanto en lo político, que no presentaba muchos proyectos probablemente, pero que de un momento a otro se transformó en una figura política relevante. Esto fue más que nada impulsado por el descrédito que se produjo por la crisis de Dilma Rousseff, o hay otros factores adicionales que nos pueden explicar este crecimiento importante. En mi visión es un conjunto en esta teoría de Rosana Pinheiro Machado, y también porque entre los años de 2003 y 2015, de crisis política en Brasil, con manifestaciones en las calles y todo esto, también un caos muy grande, pero Bolsonaro participaba de muchísimos programas televisivos y de muchísimos programas que eran relacionados, habían relaciones con los evangélicos. Y una de sus bases políticas más fuertes es la iglesia evangélica. Entonces, a forma, porque él ha estado elegido sin un programa de gobierno. Era vacío. Entonces, cuando él hablaba, no hablaba de un proyecto, soy candidato, entonces faré esto con Brasil. No había. Mas ele ha estado assim tão famoso porque já estava na mente da gente e seu discurso, porque a população brasileira estava já cansada, já não podia mais ouvir falar de escândalos de corrupção, de tudo isso. Então, Bolsonaro vem com um discurso próprio para a revolta popular e assim, falando de coisas discriminatórias, que é a mentalidade da gente. A mentalidade, o pueblo brasileño é conservador. Então, seu discurso ganhou o pueblo assim, em minha visão. Tomando otra cosa que señalaste en la pregunta anterior sobre este que podemos denominar como el factor Lula, esta figura atrayente y que por su legado histórico, por cómo construyó él su liderazgo político a lo largo de 30, 40 años, le da un crédito importante, ya sea dentro de Brasil como internacionalmente. ¿Cómo crees que va a jugar con ese factor Lula para volver a posicionar a Brasil en el sistema internacional? O sea, Brasil desapareció de la organización de Sudamérica, donde juega un rol clave, también desaparece de donde había sido un ente sumamente importante como era la generación de los BRICS, y en general en la economía emergente. Brasil con Bolsonaro desaparece de ese foco en el que se le había puesto durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Entonces, si va a ser suficiente este factor Lula para volver a ponerlo en ese lugar, pero tomando en consideración esto que recién nos decía, o sea, este conservadurismo que tiene en sí la población brasileña. ¿Por qué? Porque Bolsonaro va a tratar de decir de que aquí Lula está intentando introducir un proyecto globalista en Brasil, que es anticristiano, que trae valores desde la ONU. Entonces, ¿cómo equiparar eso, ese potencial que le entrega Lula con esta estrategia que probablemente va a ocupar tanto Bolsonaro como la extrema derecha en sí? Bueníssima pergunta. Uma coisa muito curiosa é que
E isso puedo ver agora que vivo lontano de Brasil. A comunidade internacional vê Lula como um político de respeito, um político que hizo muito por Brasil. E Bolsonaro como um ninho mimado. Não há crédito a Bolsonaro para a comunidade internacional. Pero las personas, el aspecto doméstico, las personas en Brasil, la población brasileña, brasileña ve Lula como el peor corrupto del mundo e não vê Bolsonaro como corrupto. E ele é investigado em tantíssimas ações judiciais, pero o povo brasileño sempre que parece que escolhe que em los fatos para acreditar. E este factor Lula não creio que é a única coisa para melhorar a nossa política interna, prima de la externa, porque la externa se hace con diálogo entre los políticos, los presidentes. Creo que Lula há talento maior que Bolsonaro para este diálogo e maior também que Dilma. Como Temer também tinha este talento, este diálogo. Pero internamente este fator Lula não é a única coisa que fará a nossa democracia cambiar per fare as coisas melhores, porque a população brasileira não pode mais confiar em PT, em Lula hoje em dia. E isto é um retrato muito específico da minha região de Brasil, porque o Sul é a região que é mais votada por Bolsonaro. É porque a gente da minha família, incluso, vota por Bolsonaro não só porque é o político que les gusta, não. É porque não les gusta Lula, não les gusta a história de PT e de Lula. Então, é um voto contrário a Lula, não é um voto favorável a Bolsonaro, assim como também ha sido votos contrários a Bolsonaro e não a Lula, que é possível de entender. Mas este fator Lula, creio que será muito difícil em sistema interno, na parte interna de Brasil para trabalhar. E por isso, esta frente tão ampla que se formou em este governo agora electo, deverá trabalhar muito, porque para trabalhar dentro desta visão que a população brasileira há de Lula. É possível de entender? Sí, justamente aquí tenemos dos preguntas en el chat que podemos relacionar. Nos preguntan primero, si no hubiese sido Lula, ¿quién podría haber enfrentado a Bolsonaro en esta elección? Y lo vamos a sumar con la siguiente pregunta también, que es que ¿podemos esperar a Bolsonaro para la siguiente carrera presidencial? Y si fuera así, ¿vuelve a enfrentarlo contra Lula? ¿O es posible, tú crees, generar una nueva estabilidad política para enfrentarlo durante estos años? Difícil. Bueno, la tercera vía que se hablaba tantíssimo, que era outra saída de votos, nem a Lula e nem a Bolsonaro não ha conhecido, isso não ha visto. Tinha dois candidatos, Simone Tebet e Ciro Gomes, que tinham pouco mais de notoriedade no país, pero que não há uma votação expressiva. E esta é uma crítica muito dura que as pessoas fazem ao governo do PT, porque Lula não é uma pessoa para herdar seu crédito político.
Entonces, era como Lula era a única pessoa para confrontar Bolsonaro. É uma teoria. Eu não sei, porque credo que se avesse, se tivesse uma outra pessoa, era com mais força política, era possível. E a outra pergunta era se Bolsonaro, de novo, nas próximas eleições, pouco como Donald Trump, hoje em dia nos Estados Unidos, é como uma síndrome que há um autor brasileiro que chama de síndrome del perro vira-lata. Brasília faz tudo que Estados Unidos faz também. É possível que, assim como Donald Trump, Bolsonaro depois regrese no cenário político, porque ele tem muita, aún hoje em dia, muitos partidários e muitas pessoas que ajudam em sua campanha, que creem nele. Então, é possível. Eu espero que não, mas é possível que sim. Giovanni, ¿quieres hacer una pregunta? Gracias Dale. por tu exposición, Mariela. Te quería aprovechar de hacer dos preguntas para. Yo sé que ya en Italia es de noche. Acá todavía tenemos el sol, o sole mío. Te quería preguntar primero, ya que estás allá en Italia, ¿cuál ha sido la percepción, yéndonos un poquito a otro tema, pero aprovechando la oportunidad de conversar contigo, tú que estás estudiando allá en Italia, cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a lo que está pasando con el conflicto entre Ucrania y Rusia, el tema de la guerra? ¿Cómo se ha vivido eso allá en Italia, entre tus compañeros de universidad, en la gente que tú has conocido? ¿Se han incrementado los precios de las cosas? Coméntanos un poquito, por favor. Claro, perfecto, amigo. Sí, se puede sentir los precios de las cosas han incrementado ya. En realidad, las empresas que habían los boletos de energía eléctrica que se pagaban, por ejemplo, 100 euros, ahora han como triplicado a 300 euros. Entonces, fuertísimo, fuertísimo. La gente ya puede sentir, y yo puedo sentir al supermarket, posible sentir. Aún no es un precio per la gente, per la población, como yo, aún no es un precio muy elevado. É como las cosas que antes, si era 1 euro, ahora 1,50 € pero ya se puede sentir. Y también hay una reducción para utilización del aquecimiento en las casas, que es posible de sentir. Una curiosidad también, nuestra relación tras la crisis de la guerra. La mia ciudad se llama Caserta. En la mia ciudad, al inicio del año, ya recebido tantíssimas pessoas de Ucrânia como refugiados. E eu ho visto e ho pensato que belo, temos que ser assim, temos que receber as pessoas, pero a preocupação que posso perceber aqui é porque a guerra se trata de uma guerra contra pessoas brancas, pessoas que são pessoas como eles, porque nessuno habla de outras guerras que se passam no mundo, na África ou outros problemas no mundo, pero como é assim cercano, é possível de ver a expressão das pessoas que agora são mais preocupadas em receber a gente de Ucrânia, não só de Ucrânia. Qué interesante el punto que has hecho, Mariela. Se vislumbra entonces de alguna manera un cierto tipo de quizás racismo estético. Sí se pode. No es lo mismo recibir a un ucraniano rubio de ojos verdes para algunos que a una persona de color oscura, en ese sentido.
se le recibe mejor tal vez. Por supuesto, propio. Claro. Mariela, y aprovechando también tus minutos, sabemos que ya estamos como llegando a la hora, tú como estudiosa de las constituciones, de una constitución política, tú sabes que acá en Chile estuvimos a punto de cambiar la nueva carta, o sea, perdón, la Carta Magna, y, y se plebiscitó y la mayoría de la gente decidió que esa propuesta no era la adecuada, ¿no? Te quería preguntar cómo se vio este proceso afuera, tanto en Brasil o si tú también has conocido gente, los profesores de allá de Italia, si alguna vez salió algún comentario sobre el proceso que se estaba dando en Chile. Sí, amigo. Aquí se ha hablado que era una derrota para Chile, una derrota para los debates y diálogos sobre democracia, sobre el Estado democrático de derecho, sobre derechos humanos como un todo. Y la Asamblea Constituyente de Chile, vista desde afuera, aparecía como un momento revolucionario, como un momento democrático, un movimiento por la libertad y por la ciudadanía de los chilenos. Era como de lejos parecía, sembraba, pero después que se rechazó el proyecto de constitución, parecía también que sería más un plan de gobierno que um projeto efetivamente de constituição, porque era longuíssimo, como 400 artículos, mais ou menos, não? Uma, se aprovado, era como a constituição mais grande do mundo ocidental que se conhece. E também era possível perceber la influencia de las noticias falsas como fake news y la fuerza de las plataformas digitales también en este sentido. ¿No? Más o menos como puedo perceber de acá. ¿Ha sido así propio? Eduardo, ¿qué opinas tú? Sí, me gustaría en ese punto profundizar, o sea, eh, por algo que también estuvo inserto en tu disertación. Estamos en la época de la fake news, entonces, ¿cómo entender un proceso de cambio constitucional en esa época? O sea, en el que no se le va a decir de la forma despectiva en la que se trataba al lobby de las mujeres solamente dentro de la convención o la asamblea, sino que eso va a ser algo que se va a replicar y que se replicó acá mediante las redes sociales con tal de atacar a los distintos colectivos que trataban de presentar algún punto de vista. Entonces, ¿cómo ir conjugando eso, que es lo más complejo de la democracia? Quizás lo que nos queda para enfrentarlo es ir por constituciones que sean mínimas en cierto punto y que permitan finalmente ser aprobados. O sea, Chile necesita un cambio constitucional por el origen que tiene nuestra constitución y probablemente en el escenario político en el que estamos no tengamos la capacidad de presentar un proyecto más maximalista, sino que quizás haya que ir por algo más acotado, con los riesgos que expone posteriormente al debate democrático en la época del fake news también. Es nuestro mal de este ciclo, ¿no? Século. Pero tú ves posible, por cómo es la cultura política latinoamericana, tener una constitución tan mínima, por ejemplo, como puede ser la de Estados Unidos o de otro, un Reino Unido, no, porque tienen distintas cartas que van Sí, englobando cosas, pero entiendo. ¿es viable Yo una creo que no. constitución tan mínima en Latinoamérica o por la cultura política tú crees que es necesario tener un proyecto Sí, más abarcativo? y debo decir también porque justamente por la nuestra cultura política ser tan reciente, todas las nuestras democracias son recientes. Todos os nossos processos de diálogos
democráticos, de diálogos institucionales, y las tensiones entre estas instituciones es reciente. Entonces, en mi visión, una constitución que habla más, y la constitución brasileña se dice que es muy prolixa cuando se habla muchísimo, que es repetitiva, porque nuestro artículo 5 dice, todos son iguales. Después, todos son iguales sin diferencias de raza, género, todo esto. Después, hombres y mujeres son iguales. Too much. É possível de entender que todos somos iguais no início. ¿Por qué debe decir hablar tanto? Es una característica de las constituciones de América Latina. Temos que hablar porque temos medo del pasado, porque temos un pasado dictatorial, temos un pasado duro, difícil, y por eso, cuanto más hablamos, quanto mais abrimos o coração por los derechos, mais ou menos, é o que temos garantido para o futuro. Então, a cultura constitucional de Estados Unidos é muito diferente. A cultura constitucional própria também de outros países aqui na Europa é distinta. Y también una relación que habíamos que entre América Latina y Europa, porque después de la dictadura, por ejemplo, de Portugal, España, y también con cierta influencia de la Italia, eso influenció la redactura de las constituciones en Latinoamérica. Entonces, la de Portugal, la de Brasil y de España ha influenciado un poco más de los otros países latinoamericanos. Entonces, como las nuestras estructuras y culturas políticas son tan diversas, tan distintas del resto del mundo, las constituciones latinoamericanas, al meu ver, son más prolixas, hablan más porque por esto miedo de tornar al pasado. Un poco de cómo veo yo. ¿Giovanni, alguna pregunta? Aquí en el chat nos hacen quizá una de las últimas preguntas para que vayamos cerrando. No sé si después Sandino quiere agregar algo. ¿Qué organismo crees tú que es el ideal para poder redactar una constitución? ¿Una asamblea constituyente? ¿Si le puede hacer el Congreso? ¿Una comisión de expertos? Y viendo cuáles son las distintas factores positivos y negativos que tiene cada uno de estos. Sí, creo que es importante haber una constitución de expertos, pero un grupo de expertos puede ser elitista. Y para redactar una constitución no se puede ser elitista, no se puede privilegiar ningún grupo. Entonces, al meu ver, puede haber, pero no solo un grupo de expertos. Se debe sentir, se debe oír la población. Se debe oír los grupos todos de la sociedad, porque una constitución no es solo por una parte de la sociedad, es por lo todo. Entonces se debe oír lo todo. O que pienso yo. Gracias por la pregunta. Interesante. Gracias, Mariela, por compartir con nosotros en este día. Surge tantas cosas que hay que preguntar, pero ya tendremos otra oportunidad, sin duda, en el futuro. Será un placer. Sí. Eduardo, ¿quieres acotar algo más? No, muchas gracias por la participación, estuvo muy buena la actividad y, como dice Sandino, esperemos volver a tener un nuevo episodio. Yo creo que va a ser interesante, una vez ya esté instalado el gobierno, poder hacer un nuevo análisis de cómo se está yendo Brasil, que es un eje fundamental para ir viendo cómo se mueve la política continental acá y cómo este continente también ofrece una voz hacia el resto del mundo.
Así que ahí ¿Verdad? vamos a estar, si es que tenemos la posibilidad de hacer un nuevo contacto. Verdad. Fue un placer. Gracias por la invitación y las preguntas. Gracias. Nos vemos. Chao, Besos. chao.